Ay, ahora sí. Disculpen, pensé que le había dado grabar desde el inicio, pero como que no se activó, no sé por qué. Bueno, ya ahora sí se está grabando. Bueno, lo siento por los que no vienen a clase, no se levantan temprano. Ustedes sí la reciben, pero bueno, entonces vamos a continuar. Entonces les decía que este problema de flujo a mínimo costo sirve para tomar flujos que entran y salen por una red como esta, por un grafo, y meterlos a la red y distribuirlos a través de la red de tal manera que entren y salgan por esos nodos de salida, como si esto fuera, imagínense, una red de tuberías donde está entrando agua por algunos lados Profe, y por otros lados. Iba, profe, dígame. es que no está compartiendo. Ah, hoy ando fatal. Bien, ahora sí. Bien. Entonces, esta es la red. Les decían que es como si tuviéramos una red de tuberías por donde estamos metiendo agua en algunos puntos y el agua sale por otros. Entonces, lo que queremos es que estos flujos se muevan a través de la red, pero de tal manera que sea a un costo total mínimo. Vean que eso sería equivalente a el problema asignación, de asignación óptima, puesto que en el caso de redes sin congestión, donde esos arcos tienen un costo constante, esa solución va a ser tanto la asignación de equilibrio de los usuarios, la forma espontánea en la que ellos se distribuyen en la red, pero también va a ser la ruta, los costos mínimos, ¿verdad? Que estamos diciendo. Es decir, si cada uno de los arcos tiene un costo A, y una vez que yo resuelvo ese problema, a cada uno de ellos le queda asignado un flujo A, el producto del costo A por el flujo A sería el costo total. Y la suma de eso en todos los arcos sería el costo total del sistema. Bueno, este problema de flujo a mínimo costo, eso es lo que hace, minimizar esto. Es decir, está minimizando el costo total del sistema. En este caso, donde estos costos son constantes. Esa minimización de costos corresponde, entonces, al óptimo del sistema por definición, porque estamos minimizando el costo total. Pero como los costos son constantes, esa asignación también es la asignación del equilibrio del usuario. Entonces, ese problema, para ver este problema de flujo a mínimo costo, es un problema que lo que se hace es minimizar. Un momento que la computadora ya se está descargando. Déjenme mover un poquito. Aviso de la batería se está agotando. Este toma no le está llegando corriente, voy a pasarme para acá. Ahora sí. Listo, entonces, el problema este de flujo a mínimo costo, lo que se hace es plantear el problema es minimizar para todos los arcos
el costo del arco A por el flujo del arco A, donde aquí las variables de optimización son los flujos en los arcos. Y lo que hacemos es poner eso sujeto a una condición que lo que dice es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es garantizar que todos los flujos que entran, ¿verdad? Si yo tengo un nodo cualquiera, ese nodo va a tener flujos que entran. Voy a llamar esto de la siguiente manera. Voy a llamarle a esto el nodo I. Entonces, la suma de todos los flujos que llegan al nodo I tiene que ser igual a la suma de todos los flujos que salen de ahí, ¿verdad? Para que haya los flujos, haya una conservación. Entra el flujo por aquí. Por ejemplo, a este nodo le va a entrar este, le va a entrar este, y luego le sale por aquí, por aquí, por aquí. La suma de estos dos tiene que ser igual a la suma de estos tres, para que no se quede nada en ese nodo. Lo mismo un nodo como este. Le va a entrar flujo por aquí, por aquí, por aquí. La suma de estos tres tiene que ser igual al flujo que sale. Entonces, hacemos algo así como que la sumatoria de todos los flujos, desde J hasta I, no, vamos a ver, más bien la sumatoria en todos los J, de todos los flujos JI, que eso sería todo lo que le entra al nodo I, tiene que ser igual a la suma. Entonces estos son nodos J, los que entran, y le vamos a llamar K a los nodos que salen. Tiene que ser igual a la sumatoria de todos los flujos IK. ¿Okay? Y esto lo hacemos para todos los nodos I, todos los nodos de la red. Entonces, hagamos eso como ejemplo en nuestra red de esta de Excel. Para esta red, si nosotros planteamos ese problema, voy a escribirlo por acá. Vamos a suponer que nosotros tenemos solamente esta matriz origen-destino. Tendría más bien un total, miren acá, si nuestra matriz fuera, este es el nodo 1, 2, 3, 4, 5, solamente vamos a obtener, como habíamos puesto antes, flujos viniendo, no sé si lo ven, está muy chiquitito esto. Eso es lo más grande. Yo tuviera estos flujos que dijimos aquí, que son 60, 25, 80. Bueno, no, aquí es 0. Así. Y 14. Tuviera esos viajes desde el nodo 1 hacia el resto de los nodos. Tendría un total de 179 viajes. Eso sería equivalente a tener entonces esta red de la siguiente forma. Entonces es como tener ese total de viajes que entran por aquí, por el nodo 1, dijimos que eran 179. Tendríamos 60 viajes que salen aquí. Luego 25 que salen por aquí. 80 salen por acá. Y por este otro salen 14. Entonces, nosotros podríamos plantear ese problema como el problema de asignación de flujos a mínimo costo.
Vamos a borrar eso un poquito, que se ve aquí un poquito como desordenado, muy feo. Para escribir ese problema. Entonces decíamos, ese problema sería minimizar vamos a llamarlo de la siguiente manera. Vamos a llamar los arcos con el nombre de sus nodos. Entonces, por ejemplo, tendríamos ese arco que dice ahí que tiene un costo de 10, ese sería el arco 1, 2. Entonces tendríamos el costo del arco 1, 2 es 10 multiplicado por el flujo de 1 a 2 más, a ver ¿cuánto? 12. Vamos por el arco 1, 3. 12 por 1, 3. Más 7 por 1, 4. Más 9 por 2, 4. Más 6 por 2, 5. Más 13 por 4, 5. Creo que no me queda ninguno, ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta uno. ¿Cuál me brinqué? Ah, el 3, 4, ¿no? Más 15 por 3, 4. Eso sería entonces lo que estábamos minimizando acá. Esa sería esta función. El costo de cada arco por el flujo en cada arco. Aquí las variables de optimización son esos flujos. El flujo 1, 2, hasta el flujo 3, 4. ¿no? Todos esos. Y esto sujeto a, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a ir nodo por nodo escribiendo esta restricción. Entonces, en el caso de nodo 1, ahí lo que tenemos es, ¿qué le entra al nodo 1? Bueno, este flujo de 179, nada más, que tendría que ser igual a lo que sale de ahí, que es el flujo de 1 a 2, más el flujo de 1 a 4, más el flujo de 1 a 3. El nodo 2, al nodo 2, ¿qué le entra? Le entra el flujo de 1 a 2, nada más, y le sale un flujo de 60, pero también le sale el flujo que va de 2 a 5, más el flujo que va de 2 a 4. Al nodo 3 le entra el flujo 1, 3, nada más, y le sale el flujo 3, 4, y le sale también un flujo de 25. Al nodo 4 le entra el flujo 1, 4, le entra el flujo 2, 4 y el 3, 4. Y eso tiene que ser igual al flujo que sale 4, 5 más 80. Y el flujo, el nodo número 5, le entra el flujo 2, 5 y el 4, 5. Y le sale un flujo de 14. Creo que no me he equivocado. Perfecto. Sí, creo que eso sería. Entonces, este problema es el problema que llamamos el flujo de rutas a mínimo costo.
la solución de este problema, que se puede resolver muy fácil, porque este es un problema, si ustedes se fijan, que tiene una función objetivo que es lineal y todas las restricciones son lineales. Entonces, es un problema de optimización lineal. Se puede hacer utilizando simplex, utilizando el tableau, etc. En particular, nosotros podríamos escribir este problema aquí mismo en Excel y resolverlo con Solver. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Fíjense, vamos a escribir aquí los arcos. Entonces, aquí tenemos el arco 1, 2. Tenemos el arco 1, 3. Bueno, ahora sí, 1, 3. Tenemos también el arco 1, 4. Tendríamos el arco 2, 4. También tendríamos el arco 2, 5. Tendríamos el arco 3, 4. Y el arco 4, 5. Son 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, correcto. Entonces tenemos esos arcos. Voy a ponerle aquí en el arco el flujo en el arco. Inicialmente voy a ponerle un flujo 0 a todo. Luego tenemos el costo de esos arcos. Entonces, este tiene un costo de 10, 12, 7, 6, no, 9, 6, 15 y 13. Okay. Aquí voy a poner el flujo por el costo, que sería este flujo por este costo. Y este sería el costo total, es la suma de esto. Entonces, fíjense que esta celda de acá correspondería a la celda objetivo, que es esto, ¿no? Que es el flujo en cada arco por su costo. Y luego vamos a poner aquí los nodos. Tenemos el nodo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a poner la suma de los flujos que entran y esto es la suma de los flujos que salen. Entonces, aquí teníamos el primer nodo, es este. Vea que al nodo 1 le entra un flujo de 179, nada más. Pero le sale el flujo 1, 2, 1, 4. Estoy siguiendo estas ecuaciones. Y 1, 3. Al nodo número 2 le entra nada más el flujo 1, 2. Y le sale un flujo de 60 más el flujo 2, 5 más el flujo 2, 4. Al 3 le entra nada más el flujo 1, 3 y le sale el flujo 3, 4 más 25.
Luego aquí entra el 1,4, el 2,4, el 3,4 y sale el 4,5 y también sale un flujo de 80. Al 5 entra el 2,5, el 4,5 y sale un flujo de 14. Muy bien. ¿Alguien no me va siguiendo? ¿Se entiende qué estoy haciendo? Ok. Parece que sí. Muy bien. Entonces, vean que esto yo lo podría resolver ahora diciéndole a Solver que mi celda objetivo es esta, ¿verdad? Que corresponde a este problema, que lo que quiero hacer es minimizarlo, que las variables de optimización son estos flujos y tengo que agregar las siguientes restricciones. Yo necesito que estas celdas sean iguales a estas celdas. Todo lo que entra igual a todo lo que sale. ¿Ok? Y le digo resolver. Listo. Entonces, fíjense que ya Solver resolvió el problema. Ven ustedes aquí cómo en el arco 1,2 puso un flujo de 74, que es esto de acá. En el 1,3, 25. En el 1,4, 80. Y en el 2,5, 14. Y el resto de los arcos, que vean que no aparecen acá, que son el 3,4 y estos que no formaban parte de las rutas mínimas, tienen flujo cero. Entonces, con este problema de rutas a mínimo costo, no solamente encontramos las rutas mínimas, sino que asignamos de una vez el flujo a rutas mínimas. Esa es otra manera de resolver este problema. Esto también nos sirve si no quisiéramos asignar flujos, sino que nada más quisiéramos encontrar rutas mínimas. Uno podría plantear este problema. Fíjense, si yo quiero encontrar las rutas mínimas desde 1 hasta los demás nodos, serían el nodo al 2, al 3, al 4, al 5, que son 4 nodos. Entonces yo podría poner un flujo igual a 4 aquí entrando a 1 y un flujo igual a 1 saliendo desde cada nodo y escribir ese problema. Entonces aquí en lugar de 179 yo tendría 4 y aquí donde dice 60, donde dice 25, donde dice 80 y 14 habría 1 nada más, ¿no? Es decir, aquí tendría 4 unidades entrando y vamos a ver en cuáles otras salen. Aquí, donde decía 60, le puedo poner 1. Aquí donde decía 25, le puedo poner 1 también. Aquí en 80 sale 1. Y aquí sale 1. Y otra vez le digo a Solver resolver. Listo. Entonces, fíjense que Solver me ha asignado 2 unidades aquí, en este arco. Una unidad en este arco, una unidad en este arco y una unidad en este arco. Entonces, ella me va a asignar flujos en los arcos en donde que forman parte de la ruta mínima y entonces me crea este arco. Entonces, esa es otra forma también de encontrar rutas mínimas. Pero, como vimos, yo
en lugar de solamente encontrar las rutas mínimas, puedo encontrar las rutas mínimas y de una vez hacer la asignación por esas rutas mínimas utilizando este problema de flujo a mínimo costo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro cómo se plantea ese problema de flujos a mínimos costos? Está claro, profe. Bueno, muy bien. Entonces, hoy hemos estudiado, bueno, hemos repasado un algoritmo que ya habíamos estudiado, que es el algoritmo Dijkstra. Este tipo de algoritmos es similar al que usa, claro, lo hicimos en una ruta muy chiquitita, ¿verdad? Un ejemplo muy pequeñito para poderlo hacer rápido, pero con estos mismos algoritmos es lo que usa Waze o lo que usa Google Maps para encontrar las rutas. Cuando uno le dice encontrame la ruta mínima, lo que hace es correr un algoritmo de estos en una red, tal cual, y encontrar esos árboles de rutas mínimas. Entonces estudiamos el algoritmo Dijkstra, que es un algoritmo en sí mismo propiamente más bien de algoritmos de rutas mínimas, que dijimos es de 1 a todos, pero también vimos que lo podíamos resolver con estos problemas de teoría de redes, este problema que es el problema de flujo a mínimo costo. Nos permite encontrar eso. Muy importante para lo que sigue, para poder entender algo del algoritmo de Frank Wolf, es hacer notar que este problema lo que hace es minimizar, bueno, más bien aquí, vamos a plantearlo aquí, minimizar este problema, que corresponde a una red sin congestión, donde en cada arco lo que tengo es un costo constante multiplicado por su flujo, la sumatoria en todos los arcos, que es el costo total del sistema. Sujeto a, fíjense que aquí lo que hicimos fue plantear un conjunto de restricciones que me garantizan conservación de flujos en la red. Todo lo que entra a un nodo es igual a todo lo que sale. Porque si se fijan, esto se parece mucho a esto de acá, que es el problema de optimización equivalente. Con la diferencia de que acá estamos minimizando esta integral porque aquí las funciones de costo son variables, es una función, no una constante. Pero básicamente, vean que en el caso, recordemos, en el caso de que no vaya a resolver yo el problema de los usuarios, sino la asignación óptima del sistema, que cambiamos esta integral, aquí el costo medio lo cambiamos por el costo marginal, al final esta integral sería equivalente a encontrar el costo total del sistema, a minimizar el costo total del sistema. En el caso de asignación de redes con congestión, en el problema de optimización del sistema. Esa integral, si los costos fueran constantes, sería equivalente a esta función que tenemos aquí marcada del problema de flujo a mínimo costo. Y luego estas restricciones de acá, dijimos que lo que hacen es garantizar que todo lo que entra a un nodo sea igual a todo lo que sale. Eso es equivalente a unas restricciones para garantizar continuidad de flujos en la red. Que en este problema, aquí lo llamamos restricciones omega, que las vamos a escribir de una manera distinta, pero este problema se parece al problema anterior. Solo que para el caso particular de una red sin congestión. En una red con congestión tiene unas pequeñas diferencias, pero se parece mucho y ese problema lo vamos a... Estoy aquí un poquito incómodo en donde me puse, se me cayó aquí algo de la mesa. Les decía que en el caso de las redes con congestión, esos problemas van a ser un poquito distintos,
pero vamos a utilizar ese problema, o este problema nos va a hacer entender una parte del algoritmo de Frank Wolf, ¿verdad? Que es ya estamos pronto a estudiarlo. Entonces, creo que es muy interesante esta parte y vieron ustedes cómo con Excel y con Solver fácilmente podemos resolver un problema de asignación de tráfico en redes sin congestión. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta. Profesor, ¿se podría volver a hacer un toquecito lo que resolvió con Sol? Es para ver cómo... Sí, claro. Primero, nada más recordemos, esta es la forma genérica del problema. Siempre lo vamos a plantear de la siguiente forma. Vamos a tomar la red, todos los arcos de la red, y para cada uno de esos arcos de la red vamos a multiplicar su costo o su longitud, ¿verdad? Porque puede ser que lo que estemos haciendo sea encontrando efectivamente rutas mínimas a través de la longitud del arco. Pueden ser, esto que llamamos aquí CA es un costo o una longitud. Entonces, para cada arco sería su longitud o su costo por su flujo. La suma de todos los arcos. Esa sería la función objetivo. A minimizar. Y luego vamos a coger cada nodo, que dice para cada i, cada nodo, y vamos a ver los flujos que entran iguales a los flujos que salen. Eso es lo que dice la restricción. Entonces, en nuestro problema, empezamos con la función objetivo. Entonces, empezamos cada arco, el arco 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, sus flujos por sus costos, 10, 12, 7, 10, 12, 7, y así con todos los arcos, ¿no? Esa es la función objetivo. Luego, los nodos, pues empezamos con el nodo 1, entonces vemos, aquí entra un flujo de 179 y sale un flujo 1, 2, 1, 4, 1, 3, es esta restricción. Al nodo 2, le entra el flujo 1, 2, nada más. Le sale el flujo 60, el flujo 2.5 y el flujo 2.4. Ok. Y así con cada nodo. Esas serían las restricciones. Entonces, ¿cómo armamos nuestro problema aquí? Yo lo que hice fue, por un lado, poner primero los arcos para escribir la función objetivo. Entonces le pusimos un flujo, cualquiera, un flujo ahí inicial. Le pusimos sus costos y entonces multiplicamos flujo por costo, que es para ir armando cada pedacito de estos. Y aquí sumamos. Esa suma equivale a esta función objetivo. Es decir, a esta función objetivo. Luego, para cada uno de los nodos, del 1 al 5, hicimos las ecuaciones de lo que entra y lo que sale. Es decir, estas restricciones. Suma de lo que entra igual a suma de lo que sale. Entonces, al nodo número 1 le entra 179 y le sale 1, 2, 1, 3, 1, 4. Entonces le pusimos entra, en este caso entra 179 y sale el flujo 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Al nodo 2 le entra 1, 2 y le sale 60, 2, 4 y 2, 5. Entonces, aquí al nodo 2 le entra el 1, 2 y le sale 60 más el 2, 4 y el 2, 5. Al 3 le entra 1, 3,
le sale 25 y le sale 3,4. Le entra 1,3. Le sale 25 y el 3,4. Al 4 le entran 1,4, 2,4, 3,4 y le sale 80 y 4,5. Entonces eso es la suma de lo que entra. Le sale 80 y el 4,5. Y al 5 le entran 2,5, 4,5 y salen 14. Entonces aquí salen 14 y le entran estos dos. ¿Ok? Muy bien, esa es la tabla y en Solver le digo esta es la función objetivo que la vamos a minimizar. Le digo cuáles son las celdas que cambian, ¿verdad? Las variables son los flujos en los arcos. Y le digo el conjunto de restricciones, básicamente es que iguale todas estas celdas que entran a todas estas celdas que salen, que es este conjunto de restricciones. Resolver. Listo. Y ahí entonces tenemos el resultado que habíamos visto. ¿Alguna pregunta? Si quieren, miren, les voy a pasar aquí por el, vamos a ver, aquí por el chat. Les puedo pasar este archivo. Ahí lo pueden descargar para que lo tengan este ejemplo. ¿Dudas? No hay dudas. Ok. Vamos a... Les quería preguntar, bueno, ¿cómo van con el proyecto? Si han tenido alguna dificultad. ¿Alguna duda? Hasta el momento todo bien, profe. Solo que no sé si puede dar un poquito más de tiempo. Que bueno, al menos mi grupo va como para etapa 2, 3, entonces sí, todavía nos falta. Bueno, podemos hacer un traslado de la entrega. La tienen que entregar, se supone que el lunes, ¿no? Podríamos dar un par de días y que se entregue el día jueves. O sea, deben 8. Quedaría bien, pues. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. Ok, ¿qué más? Tal vez para avanzarle un poquito, hoy necesito que ya ir terminando, pero nada más para recordar un poquito y terminar con eso. Sería recordar entonces, ahora vamos a pasar a redes con congestión. Todo lo que vivimos ahora, si se fijaron, es una red sin congestión porque en todos los arcos el costo de cada arco es constante, ¿no? Como en el ejemplo, ¿no? Teníamos acá estos valores en color verde, 10, 12, 7, todo esto eran costos en los arcos, pero son constantes, no cambian. No importa cuánto flujo le ponga yo al arco 1, 2, su costo va a ser siempre 10. Entonces estamos en
una función de costo constante en todos los casos. Vamos a ver. Aquí. ¿Sí pudieron descargar el archivo? Pero es que creo que solo me lo mandó a mí, entonces ahí lo pasé para todos. Sí, es que vos me habías escrito. Ok. Bueno, muchas gracias. Sí, ya me fijé. Listo. Les decía, ahora lo que vamos a hacer es... Profe, disculpe, yo sí no lo tengo, ese archivo. ok, déjeme y vuelvo a... Se lo toma de otra vez, por favor. Sí, Gracias. claro que sí. Es que aquí no me fijé en el chat que se lo había enviado solo a José. Ahora sí a todos. Y aquí. Me avisa si ya le llegó. Lo que pasa es que alguno de ustedes está viendo la clase a través del teléfono o un iPad o algo así. Sí, profesor, yo seguro por eso no me llega. Sí, porque como que da problema, pero si querés, déjame y rápidamente voy a subir el archivo a mediación virtual y de ahí ya después lo descarga. Okay. Gracias, profe. Voy a ponerlo aquí en ejercicios de clase. Ya debería estar. Ok, entonces vamos a continuar. Les decía que para el caso de redes con congestión, recordemos que tenemos dos problemas. El equilibrio, la asignación de equilibrio de los usuarios y la asignación óptima del sistema. Recordemos que esta se utilizan las funciones de costo medio y en este caso las funciones de costo marginal. Porque en un caso el costo medio es el que el usuario percibe y es la forma en que los usuarios se asignan de forma espontánea. En el caso del costo marginal, ahí estaríamos minimizando el costo total del sistema. En ambos casos, el problema de optimización equivalente que escribimos para encontrar esos equilibrios, esa asignación, corresponde a minimizar donde las variables de optimización son los flujos en los arcos, igual que acabamos de hacer en Excel, una función que es la transformada de Beckman, una función z, que es igual a la suma en todos los arcos de la integral de, en este caso, el costo medio del arco y en este caso, z sería la transformada de Beckman de 0 a FA del costo marginal. Ambos sujeto a un conjunto de restricciones que hemos dicho que son garantía de
conservación de flujos en la red. Entonces, ahora sí vamos a ver qué son esas restricciones. La primera restricción lo que me va a decir es lo siguiente. Me va a decir, si yo tengo un flujo que va desde un origen a un destino, a eso le vamos a llamar F sub W. Esos son los flujos, bueno, aquí se usa normalmente la nomenclatura en inglés de trips. Trips. Entonces, los viajes y esta W minúscula es para no estar escribiendo el par origen IJ, sino que en términos generales vamos a escribir una W minúscula, es para indicar un origen destino. Entonces, los viajes que van desde un origen hacia un destino, cuando yo haga la asignación, se va a distribuir por distintas rutas. Para que el flujo se conserve, ese flujo que va desde ese origen al destino tiene que ser igual a la suma de los flujos por todas las rutas que van para ese origen-destino. Los flujos en las rutas, aquí los vamos a llamar H, HP, donde P es una ruta. Entonces, H es el flujo por una ruta. Entonces, todas las rutas del conjunto de rutas para ese origen-destino, ¿verdad? Es decir, yo tengo, vamos a ver gráficamente, yo tengo este origen y este destino y tengo distintas rutas. Pueden seguir. Entonces, esto es TW, que viene de aquí para acá. Y se va a ir por distintas rutas. Este es H1, H2, etcétera, ¿no? Esos son los HP. La suma de todos los HP tiene que ser igual a esto. Entonces, es el primer conjunto de restricciones y habría una restricción para cada origen-destino. ¿Se entiende esa restricción? Sí, profe. Perfecto. Luego tenemos otra restricción que dice lo siguiente. El flujo en cada arco de la red, vean que si yo tengo una red, vamos a hacer otra imagen. Tengo esta red. Y vamos a suponer así. Entonces yo tengo aquí este origen. Digamos que estos son los orígenes y destinos. Entonces, vamos a suponer que para este origen-destino yo envío flujo por aquí. ¿Sí? Para ese origen-destino. Hay otro origen-destino que es este. Para ir a este otro destino, vamos a suponer que al final queda el flujo asignado por ahí. Y digamos que para este otro origen-destino, viene por acá. Un momento, por favor. Ya, disculpe. Y ahora supongamos que este otro origen-destino envía flujo por aquí. Para ir aquí. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el flujo de este arco? Vean este arquito de aquí.
Vean que el flujo de ese arco es igual al flujo de esta ruta roja, más el flujo de esta ruta de color verde, más el flujo de esta ruta en color azul. ¿Verdad? Es decir, el flujo en cada arco es igual a la suma de los flujos en todas las rutas que pasan por ese arco. ¿No? Yo creo que es bastante sencillo de ver. Entonces, aquí vamos a tener esta otra restricción que dice, el flujo en cada arco va a ser igual al flujo, a la suma de los flujos en las rutas, siempre y cuando esa ruta pase, a ver, eso es para todas las rutas, siempre y cuando esa ruta pase por ese arco. ¿Verdad? Por ejemplo, esta ruta morada, bueno, más bien como fucsia, no pasa por ahí. Rosadita, esta rosadita no pasa por ahí. Entonces, esa no se suma. Entonces, para decirle eso, que sume nada más las rutas que pasan por el arco, esto lo multiplicamos por un término, aquí vamos a escribirlo así, delta AP. Este delta AP vale 1 si la ruta pasa por el arco A y 0 si no pasa por el arco A, es una variable binaria. Entonces, de tal manera que aquí tengo todas las rutas, pero esto me estaría sumando solo las rutas que pasan por ese arco. Y esto sería para todos los arcos. Entonces, ¿qué me dice esta restricción? El flujo en los arcos igual a la suma de los flujos en las rutas que pasan por ese arco. ¿Se entiende la restricción? Se entiende, profe. Muy bien. Y la última restricción es que los flujos en todas las rutas tienen que ser positivos. O sea, estas tres restricciones serían el equivalente a esto, ¿verdad? Aquí lo escribimos mucho más fácil en el caso del problema de flujo a mínimo costo, que es todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Bueno, aquí un poquitito más complejo, pero este conjunto de restricciones es lo que hemos estado llamando el conjunto omega, que es garantía de conservación de flujos en la red. Estas restricciones se repiten aquí, para no volverlas a escribir, voy a escribir nada más sujeto a omega. Y esos son los dos problemas de optimización equivalente. Veamos un ejemplo de escritura de ese problema, para un caso, un ejemplo sencillito, fácil. Vamos a suponer que yo tengo la siguiente red. Así, muy sencillo. Y tengo entonces un flujo aquí de 60 viajes, de los cuales vamos a suponer que 40 vienen para acá y 20 vienen para acá. Y estos arcos, este tiene una función de costo, igual, vamos a llamar este el arco 1, este el arco 2 y este el arco 3. Y vamos a decir que el costo del arco 1 es igual a, tengo el número 60 en la cabeza, es igual a 25 más 30 por el flujo del arco 1. Vamos a poner funciones lineales para que sea muy fácil. En 2, 37 más 40 F2. En el arco 3, 12 más 35 F3. Entonces tenemos que hacer esa asignación de tráfico. Vamos a hacer el equilibrio del usuario.
Asignación del equilibrio del usuario. ¿Cómo sería el problema? Sería minimizar. Aquí las variables de optimización son el flujo en el arco 1, el arco 2, el arco 3. Y nuestra función z es la integral desde 0 hasta f1 de esta función. Aquí, en términos genéricos, x. Más el arco 2, 0f2. Y el arco 3. Muy bien. ¿Sujeto a qué? Teníamos, la primera restricción es que los viajes que van desde un origen hacia un destino, es decir, aquí yo tengo 40 viajes de 1 a 2. De hecho, esta matriz deberíamos escribirla así. Tendríamos desde el arco 1 al 2 y al 3. Esta sería nuestra matriz origen-destino. Tengo 40 y 20, esos son los 60. Entonces, para el primer origen-destino de 1 a 2, esos 40 viajes, ya la restricción dice, el total de viajes de ese origen-destino tiene que ser igual a la suma de las rutas para ese origen-destino. Bueno, para ir de 1 a 2, paso aquí. Es que entonces vamos a llamar las rutas de la siguiente manera. La ruta 1 va a ser esta. La ruta para ir de 1 a 2. Entonces, ese es el flujo que vaya por ahí, es el que vamos a llamar H1. Y ya, no hay más rutas para ir de 1 a 2. Ahora, vamos a llamar H2 a la ruta que va de 1 a 3 por arriba. Entonces, estos que hagan así, ese va a ser el flujo H2. Y los que vayan de 1 a 3. Esos son de 1 a 3 por arriba. Y H3 va a ser de 1 a 3 pero por abajo. Entonces, en el caso de los viajes desde 1 hasta 2, solo hay una ruta, que es H1. Entonces, tendríamos que la restricción sería básicamente que esos 40 viajes tienen que ser igual a H1. Pero ahora los viajes de 1 a 3, que son 20 viajes, tienen que ser igual a H2 más H3. Y esto sería, entonces, este conjunto de restricciones. Una para cada origen-destino. Ahora vamos con este otro conjunto de restricciones. El flujo en cada arco igual a la suma de los flujos en las rutas, pero solo los que pasan por ese arco. Entonces empezaríamos el arco número 1. Entonces tengo que el flujo en el arco número 1, ¿a qué tiene que ser igual? A la ruta H1 más la ruta H2, porque estas dos rutas pasan por este arco. El flujo en el arco número 2, solamente pasa una ruta por ahí, que es H3. Y el arco número 3 también sería igual solo a una ruta, porque solo la H2 pasa por ahí, solo la ruta 2. Y estos entonces sería el conjunto, el segundo conjunto de restricciones. Y el último, pues que H1, que H2 y H3, cada uno mayor o igual a 0. Preguntas. ¿Está claro cómo se escribe el problema de optimización equivalente? Parece que sí.
Ese sería el equilibrio del usuario. El equilibrio del sistema se escribe igual, es el mismo problema, solo que en lugar de las funciones de costo medio, serían las funciones de costo marginal. Entonces, yo tendría que pasar cada una de estas funciones de costo a costo marginal. ¿Cuál es la función de costo marginal? 1. Sería igual a 25 más 60 F1. Esta otra en costo marginal sería 37. Costo marginal 2 sería igual a 37 más 80 F2. Y el costo marginal 3 sería igual a 12 más 70 por F3. ¿Cómo lo hice? Recordemos que el costo marginal es la derivada del costo total. Y este costo total a su vez es el costo medio por el flujo. Si yo multiplico este costo medio 1 por el flujo 1, ¿qué me va a dar? 25 F1 más 30 por F1 al cuadrado. Ese sería el costo total. Ahora lo derivo. Me va a dar 25 más 60 por F1. Y así las letras. Este es en este caso muy fácil. Entonces, el problema de asignación de equilibrio del sistema va a ser igual, es el mismo, esto mismo, solo que aquí, en lugar de 25 más 30 por X, sería por 60X, por 80 y por 70. Y ya estos serían funciones de costo marginal y las restricciones son las mismas. Y esto me daría, entonces, el equilibrio óptimo del sistema. La asignación óptima del sistema. La solución de sus problemas. Ok, vamos a llegar hasta aquí. La próxima clase vamos a resolver estos problemas de dos formas. Una literal, que es resolver matemáticamente estos problemas de optimización. En este caso es muy fácil porque la red es muy chiquitita, el problema es muy sencillo. Pero en una red real, escribir esto y resolver estos problemas es muy complicado y para eso lo vamos a hacer con el algoritmo de Frank-Wolf, ¿no? Es un algoritmo iterativo que nos permite muy fácilmente, van a ver, hacer la solución de este problema. Listo, eso sería entonces la clase del día de hoy. Espero que todo se haya comprendido muy bien. Y bueno, quedo ahí a sus órdenes en caso de que quisieran ustedes tengan alguna duda de la clase, de esto o del trabajo del proyecto, para que me puedan ustedes consultar por correo. Y bueno, que pasen un bonito día y que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien con el proyecto y con el resto de los cursos. Eso sería todo por hoy.